A través de esta serie hemos visto y razonado la necesidad de la humanidad de un Salvador, a quien Dios había anunciado con siglos de anticipación disfrazados de silencio. Pero la pregunta que hasta ahora ha quedado en el aire es: ¿qué sucedió cuando la promesa de Dios vino al mundo? Porque si bien el nacimiento del Mesías confirma profecías hechas desde el inicio de los tiempos y revela el corazón amoroso de Dios, también revela el carácter de los hombres y sus reacciones ante cosas que no pueden controlar. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento del Mesías nos recuerda que los sucesos más improbables y los finales renacientes son posibles, y nos evoca que absolutamente todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, independientemente de que los hombres puedan tomar decisiones que se opongan a los planes de Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más maravillosas de lo que podemos entender, y las dificultades se vuelven testigos de que nada pasa por casualidad o accidente, mucho menos en esta historia. En el capítulo anterior, analizamos algunas de las profecías y ecos del Salvador en el Antiguo Testamento. Entendimos que realmente la Biblia es acerca del Hijo de Dios, sobre una promesa mediante la cual podemos ver a nuestro Creador siendo bueno y eternamente misericordioso. Para gran parte de la humanidad, el niño que nacería sería el Hijo de Dios, un milagro, y su nacimiento sería un momento histórico de agradecimiento por la vida misma. Pero no siempre fue de esa manera. En el libro de Mateo capítulo 2 se narra un poco sobre el contexto del nacimiento de Jesús. Versículos del 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Belén era una región muy pequeña de la que no se esperaría ver nacer a un rey que estaba destinado a ser tan poderoso, según las citas bíblicas que analizamos en el primer capítulo de esta serie. En un momento de vulnerabilidad como lo es el nacimiento, donde un niño carece de poder y autonomía, este pequeño niño ya era un rey con influencia en cosas que no podemos entender, pues acababa de nacer y ya existía un revuelo. Magos lo buscaban para adorarle, y un rey poderoso se sentía amenazado, turbado ante el anuncio de los magos. Es primordial que hablemos acerca de estos hombres y la controversia que ha existido a lo largo de los siglos, pues a pesar de que la creencia popular sugiere que eran 3 hombres, la realidad es que no se sabe el número exacto. De lo que sí se tiene certeza es de que no eran hombres del tipo de magia que podemos imaginar según nuestro contexto, sino que eran hombres sabios, posiblemente filósofos o astrónomos que casi de manera segura eran descendientes de los judíos que habían sido exiliados siglos antes de Israel y Judea. Algunos historiadores contemporáneos escribieron acerca de la convicción firme que existía en el poderoso Oriente sobre adquirir un imperio universal. Poniéndolo en perspectiva, toda esta situación era sumamente extraña. En primera instancia, porque viajaban desde lejos para conocer a un bebé en una ciudad pequeña de quizá menos de 10,000 habitantes. En segundo lugar, porque era llamado rey de un pueblo que había sido menospreciado, conquistado y afligido por siglos. Incluso para el momento de su nacimiento, podemos entender que estos magos acudían a él desde el exilio. Además, ¿cómo es que se nace siendo rey en lugar de príncipe? De cualquier manera, sus corazones estaban totalmente convencidos de que la estrella en el cielo era la que no solo señalaba el lugar donde estaba el pequeño, sino que los guiaba hacia él.
Para aquellos hombres, ese nacimiento era un momento único y una señal que no podía pasar desapercibida para los gobernantes. Y en efecto, no fue pasada por alto por Herodes, pues la noticia despertó un sentimiento que era muy común en él: la rivalidad por el poder. El hecho de que los magos fueran a buscar a un niño para llamarlo rey despertaba en él un sentimiento de amenaza para su gobierno, por lo que, llamando a los escribas y principales sacerdotes, les pregunta dónde habría de nacer el Cristo, a lo que ellos responden con la palabra dada en Miqueas: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Entonces, Herodes con malicia decidió tender una trampa mintiendo para saber dónde estaría el niño. Versículos del 8 al 9. Y enviándolos a Belén dijo: «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Una de las preguntas más lógicas al leer sobre la incomodidad que le causaba a Herodes el nacimiento de un rey es: ¿por qué? Pero esa es una pregunta cuya respuesta desglosaremos más adelante. Al encontrarle, los magos, además de adorarle, ofrecieron oro, incienso y mirra, materiales preciados que de alguna manera simbolizaban su identidad y revelaban su destino. Comencemos con el oro, un metal precioso que representaba la majestad y realeza del niño. El incienso se utilizaba para fabricar el único perfume utilizado en el altar. Fungía como símbolo de su divinidad. Por otro lado, la mirra es una especie de savia utilizada para realizar inciensos, perfumes e incluso para embalsamar a los muertos. Esta simboliza su humanidad, sufrimiento y mortalidad. Estos sabios habían conocido al Salvador del mundo. Mientras los hombres que conocían la ley no fueron a buscarlo, los magos recorrieron kilómetros únicamente para adorarle. Esto explica que el problema nunca ha sido la falta de información, sino la falta de adoración. La promesa se cumplía frente a ellos en una ciudad pequeña a la que los guió una estrella. Pero, ¿por qué una estrella? Dios habló a los sabios en un idioma que ellos entendían. No envió un profeta, sino que les condujo a donde la promesa sería cumplida, lo que nos lleva a la profecía de la estrella de Jacob en Números 24, 17 al 18. «Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá a las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom. Será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente». Es aquí donde se encuentra la razón principal de la turbación de Herodes, pues al ser descendiente de Edom, una tierra que sería tomada, existía un miedo que permanecía ahí, y se intensifica cuando escucha a los magos decir que habían visto su estrella. Herodes sabía exactamente lo que aquello significaba. Pero este texto ha sido en múltiples ocasiones motivo de debate por su interpretación, pues se tiene la creencia de que esta cita se refiere directamente a David, quien derrotó a Moab en 2 de Samuel 8. Para entender esta controversia es necesario que analicemos qué significa exactamente esta estrella que Dios utilizó para mostrar a los magos la encarnación de su bondad. Primeramente, es importante mencionar que la estrella es sinónimo de gobierno y poder. La profecía dada en Números sustenta este punto, puesto que en la segunda parte del versículo dice la frase: «Se levantará cetro de Israel», es decir, se levantaría un gobernante. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis 49, donde Jacob está dando en su lecho de muerte profecía acerca de la descendencia de sus hijos.
La profecía es completamente sugerente y engloba la parte del cetro, ese gobernante que sería el Mesías prometido. Génesis 49 del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Retomando la lectura de Números 24:17, donde se menciona la estrella de Jacob que se levantaría, podemos mencionar que en la literatura oriental, los líderes libertadores son en muchas ocasiones llamados estrellas, pues se consideraban guías en el camino, tal como lo hizo aquella estrella con los magos y Jesús con su pueblo. Es cierto que David derrotó a Moab, y en cierto modo la teoría de que David es a quien se refiere la profecía de la estrella de Jacob realmente tiene sentido, pues además de derrotar a Moab, el contexto en el que se basa este libro es la vida de los israelitas en el desierto. Para ese momento, David no había nacido aún, pero podría bien tratarse de una referencia de su liderazgo y su reinado cuando se habla del cetro. Sin embargo, podría ser una referencia a David más de una manera histórica que un cumplimiento tan literal si consideramos el libro de Mateo y la profecía que dio Jacob a Judá del lugar donde provendría el cetro. Es por esto que se entiende que la profecía de la estrella y el cetro proclamaban a la misma persona, a ese pequeño niño que nacería en Belén. Hemos aprendido que la intención de la Biblia es comunicar al Mesías, al hombre que salvaría a Israel. Las estrellas en el cielo son vistas y apreciadas por todos como símbolo de esplendor. Eso era lo que significaba Jesús en la tierra, nacido con naturaleza humana pero también divina. Él funge como el resplandor del Padre en la tierra. Su carácter no cambia ni se equivoca. Al igual que las estrellas permanecen más tiempo del que podemos observarlas, como la estrella que guiaba a los magos en su camino hacia la promesa, estaba profetizado que Jesús guiaría a la humanidad hacia todas las cosas que habían sido prometidas a los que creyesen en su nombre, trazando esa conexión de un nuevo pacto con Dios. Además, instauraría un reino sin fin que hemos analizado anteriormente y al que Herodes le temía. A la autoridad del cetro para reinar tanto sobre los hijos de Set, es decir, Moab, Edom, Amalek, etc., como sobre todos los reinos del mundo. Esta frase, más que una alusión a David, es una profecía acerca del Hijo de Dios que derrotaría a los enemigos de su pueblo. Un pueblo al que pueden pertenecer todos los que crean en su nombre, pues como dice Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En la categoría de enemigos, podemos recordar cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel en su debilidad, donde Dios los protegió de manera física. Se puede incluir en esa misma categoría al pueblo de Moab, cuyo pecado mencionado más a fondo en la serie de Ruth la Moabita coloca también a este linaje como enemigo del pueblo de Dios. El resto del texto asegura que de igual manera serían vencidos por ser enemigos. Es decir, este texto nos muestra que la protección del cetro de Judá, es decir, la protección de este gobernante, sería en todos los aspectos de la vida de su pueblo. Por eso entendemos que no puede referirse a David directamente, pues aunque hubiese vivido los años suficientes, su protección humana no habría podido cubrir todos los aspectos de la vida de un pueblo, al que toda la humanidad puede pertenecer. Pero esto no lo deja completamente fuera del panorama. En el idioma original, Números 24:17 se refiere a un amado de Dios interpretado en numerosas ocasiones como un descendiente de David, no como David directamente. Por ejemplo, en citas como Ezequiel 34:23 y 24 que dice: «Y levantaré sobre ellas un pastor,
y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Donde se habla sobre el reinado de David, pero como un príncipe, pues en el lugar del rey estaba el Mesías, que representa la figura máxima de autoridad, el cetro. Ahora, la figura de Herodes es sumamente significativa, pues cuando los magos son avisados en sueños en Mateo 2:12, que dice: pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes se había visto burlado por los magos y tomó decisiones atroces, pero Dios tenía planes diferentes, mostrándonos que su mano poderosa resplandece, aun cuando los hombres estén en contra de su voluntad. Las acciones de Herodes fueron inspiradas por el miedo que le producía la profecía. Políticamente se sentía amenazado por su intento de congraciar con un pueblo que estaba a punto de conocer a su rey. Un rey que estaba escrito juzgaría y exterminaría a Moab. Versículos del 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es sumamente providencial y sugerente que la historia personal del Hijo de Dios fue también transitada por Israel. Así como había llamado a su pueblo para salir de la esclavitud de Egipto, Jesús sería el hombre que de una forma literal saldría de aquella tierra y además libertaría a la humanidad de todo lo que simboliza Egipto para cada uno de nosotros. Como dice Jeremías 32:21. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Con este texto podemos entonces definir a Herodes como la oposición humana a los planes de Dios. Actuó como si sus propias fuerzas hubiesen podido cambiar algo que estaba profetizado desde mucho tiempo atrás. Ese fue el primer intento fallido de la serpiente por herir al Mesías. Sus acciones solo seguían un curso que estaba marcado proféticamente. Lejos de obtener lo que buscaba, Herodes dejó al descubierto su deseo de reinar y los límites que estaba dispuesto a cruzar por sí mismo, a costa de otras personas. Incluso estaba decidido a pasar sobre el profetizado rey de los judíos. Fue cegado por los celos y la maldad, anteponiendo la paranoia y la locura que se habían apoderado de él, mientras ponía en completa duda la fuerza de Dios. Lo que sigue siendo impactante es que mientras Herodes mataba por conservar su reino, el Hijo de Dios se humillaba por establecer uno eterno. Mientras Herodes demuestra hasta dónde puede llegar un hombre por poder, aquel pequeño rey demostró hasta dónde puede llegar Dios por amor a la humanidad. La diferencia es que Herodes no dejaba de ser un hombre. Salmo 103, del 15 al 17. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La existencia de Herodes como enemigo del Mesías fue efímera, pero no significa que fue insignificante. Fue una forma de demostrar que aún en la vulnerabilidad que podría considerarse un pequeño rey, no era cualquier rey, era el Hijo de Dios. Una de las cosas más paradójicas del nacimiento de Jesús no es solo que ocurriera en Belén, sino la manera en la que ocurrió, demostrando que Dios no compite con reinos humanos utilizando sus mismas armas.
no levanta la voz más fuerte, no impone su presencia, no eliminó a Herodes, simplemente nació. Y ese acto aparentemente débil contiene la fuerza de siglos de espera, hace temblar a un rey y trae sabios desde lejos. Es indispensable mirar también esta historia a través del libro de Lucas, donde se puede analizar esta historia de una manera más cercana y personal, que comienza con una mujer virgen que estaba desposada con un hombre de la casa de David, una mujer que fue visitada por el Espíritu Santo y escogida para dar a luz al Mesías. Naturalmente, al estar desposados, María y José no habían tenido ningún tipo de contacto más allá de las etapas de la boda, por lo que es completamente entendible que José quisiera romper su compromiso con ella, pues si había un fruto en su vientre, solo podía significar que María había pecado. Pero antes de continuar con el relato, es importante recalcar la controversia acerca de la virginidad de María y la traducción literal del texto original. En la traducción literal, por ejemplo, de Isaías 7:14, que dice: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». La palabra virgen significa joven o doncella. Lo importante de conocer el contexto histórico es que si bien para nuestra época son palabras diferentes, para ellos doncella o joven eran directamente sinónimos de virgen. Además, es importante recalcar que si María no hubiese sido virgen, entonces Jesús no hubiese tenido naturaleza divina, hubiese sido un hombre como cualquier otro y por ende hubiese sido pecador. Y la muerte de un cordero con mancha no hubiese podido redimirnos. Además, su autoridad y su naturaleza divina se reflejan a lo largo de toda su vida. Pero este es un tema que abordaremos en capítulos posteriores. Versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Cuando el ángel le explica a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, se refiere a que el Espíritu Santo sería quien haría posible el nacimiento del Mesías. Por otro lado, ese mismo Dios que cubrió con una nube a su pueblo al salir de Egipto, sería el mismo Dios que estaría con ella. Este texto, sin duda, es un recordatorio del Salmo 91:4. «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Este sería el tipo de protección que Dios otorgaría no solo a María, sino a su familia y al rey que había de nacer de la casa de David, de la tribu de Judá. María fue la mujer que decidida aceptó para lo que Dios la había escogido, llevar tal como dice Lucas 1:46 al 50. Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen». Donde ella misma reconoce ser pequeña delante de Dios, no de una manera humillante, sino que reconoce el privilegio que le ha sido otorgado, adjudicando toda la obra al Señor y no a ella misma. No se engrandeció por llevar en su vientre al Salvador del mundo. Permaneció humilde, confiando plenamente en Dios. Esto nos habla del gran amor que tiene Dios para con la humanidad y las mujeres, que lejos de ser un Dios de hombres, es un Dios de humanos que le sirven y le aman. María fue una de las mujeres a las que se les dieron privilegios especiales. Fue ella quien dio a luz al Salvador del mundo. Fue una mujer la que muchos años después ungió al Mesías. Fue una mujer a quien se le dio un mensaje encriptado que solo ella y el Señor podían entender cuando estaban a punto de apedrearla. Un secreto hermoso y exclusivo.
Fue una mujer samaritana a quien se le reveló por primera vez su identidad. Pero sobre todo, es sumamente trascendental entender que no se volvió una cuestión de género ni de nacionalidad, sino de creer en un Salvador que no tendría un lugar digno de nacer. Un rey que se humilló a sí mismo en símbolo de amor, sacrificio y servicio. Rompió todos los estereotipos de un rey por amor a nosotros, por renovar un pacto que había sido roto por la humanidad e instaurar una victoria en una marca imborrable, para que éste pudiera ser tan solo el comienzo que nos dejaría la enseñanza de que Belén nunca fue la más pequeña. Fue estratégica. Fue donde Dios decidió mostrar que su poder no depende de la grandeza humana. Allí nació un rey sin trono, un salvador sin ejército y un señor envuelto en pañales. Mientras los hombres medían autoridad en términos de fuerza, Dios la reveló en forma de humildad. La historia del nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios cumple sus promesas aun cuando el mundo parece resistirse a ellas. Herodes pasó como la flor del campo. Su reino se desvaneció y su nombre quedó ligado al miedo. Pero el niño al que quiso destruir estableció un reino que no tendría fin, porque los planes de Dios no pueden ser frustrados por la ambición humana ni por la violencia del poder temporal, pues la estrella siguió brillando no solo para guiar a los magos, sino para recordarnos que Dios sigue llamando a quienes estén dispuestos a caminar, a buscar y a adorar. Jesús no vino a conquistar territorios, vino a rescatar corazones, y al hacerlo, inauguró un nuevo pacto, una nueva historia, una esperanza que no depende de circunstancias, sino de su fidelidad. Navidad no es el relato de un nacimiento frágil, es la proclamación de una victoria silenciosa, de un golpe en la cabeza de una serpiente. Es Dios entrando en nuestra historia para redimir a la humanidad. Y ese niño en el pesebre sigue siendo hoy el Rey prometido, el Salvador del mundo, y la luz que ninguna oscuridad pudo ni podrá apagar. Lucas 2, 11 al 14. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.